Cerrar el micrófono de antes. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia. Como decía el hermano mayor, se pierde en la noche de los tiempos su origen y fue practicada por grandes maestros con respecto a reconocer, a afirmar el orden que da sentido y propósito al universo, al plan de la vida, al plan cósmico. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. También tradicionalmente al finalizar la ceremonia siempre se abre este espacio de diálogo. Ustedes tienen la palabra. Maestro, buen Buenos día a días, don todos. Victoriano. Comunicarles que aquí en Castaños, Coahuila, México, está a 4 o 5 grados bajo cero la temperatura congelante. Ah, pues qué Gracias. sabroso. Va a durar más años así, don Victoriano. ¿Cómo fue? Sáquele el efecto positivo. 4 o 5 bajo cero. Sí sabía que en Monterrey al ratito van a Ok, estar a -2. Ustedes les llega un poquito más directo el frío del norte. Muy bien. Un abrazo cálido de hermanos allá a igu- Castaños, Huila, en la igualmente, entrada maestro. a Monclova. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Pregúntele a los de Ciudad Juárez. Esos están acostumbrados a esas temperaturas en esta temporada. Bien, ¿alguien de ustedes tiene algo compartir o preguntar? Sí, adelante, Gloria Paulín está aquí presente. Muy buenos días a todos. Muy honorable maestro. ¿Sería tan amable en platicarnos un poquito lo que sucedió hace 76 años por estas fechas, cuando el Sublime Maestre iba en camino hacia el aeropuerto de Maiquetía? Gracias. Sí, desde Francia, en alguno de los encuentros, posiblemente en el primero, entre el maestro iluminador del doctor Serra y no de la Ferrier, que luego se convertiría en el muy sublime maestre, le indicó que había alguien esperándolo en Venezuela. Es de asombrarse que con las comunicaciones de aquellos tiempos, ¿cómo sabía ese hombre, ese anciano? Al rato yo voy a tener esa edad. Ese anciano, que alguien en Venezuela. La historia es que él tenía que ir a Venezuela y que había alguien esperando. De hecho, sí, había alguien esperándolo hacía casi 10 años. No lo conocía, no se conocían, no sabían sus nombres, ni sus fotografías, ni nada, pero sabían que había una misión que juntos tendrían que trabajar e implementar. Entonces, el 17 de enero, hoy es 16, de 1948,
al aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto que está a media hora de Caracas, en la costa. Llegó en un avión una persona vestida de blanco, con camisa de pardo, pantalones bombachos estilo hindú y con una capa de estilo templario, todo de blanco. Sandalias. Dame tantito, te fue un traguito. Y sandalias. Y el cabello para aquel tiempo largo. Había habido algunas noticias a la prensa de que llegaría el astrólogo Serra y no de la Ferrier por una cuestión de dos franceses que se habían anticipado en el viaje, pero no conocían para nada a quien lo estaba esperando desde hace 10 años. No había habido contacto. Y entonces cuando llega al aeropuerto de Maiquetía, le pregunta a un reportero, ahí está en la prensa, el reportero preguntándole al maestre de la Ferrier que cuál era su finalidad al llegar a Venezuela. Recuerden, Venezuela en aquellos años, estamos hablando de 1948, no había descubierto la riqueza del petróleo y era una gran extensión de terreno con poca cultura en el sentido social. Había círculos de cultura importantes, especialmente en el mundo masónico, de lo que había dejado Simón Bolívar, con la influencia de Europa y de algunos otros grandes personajes, pero estaba dominada por dictadores y por el cierto oligarquía o pocas personas. Una extensión muy grande. Venezuela no es tan chiquito. Entre las selvas y todo lo que tiene es bastante amplio. ¿A qué llegaba Venezuela? Y él dijo, vengo a ver quién está preparado a recibir la verdad eternal. Y hay que comprender qué es eso. No es una cuestión exclusiva de una persona. Es un estado de conciencia que reconoce una verdad eterna en el eterno presente. Claro, que lo que es eterno es el eterno presente, que es palpitante porque el presente de hace un momento no es el mismo de hoy, pero es presente. Déjenme introducirlos a la fotografía del diario. Tenemos un poco de tiempo, espérenme tantito. Es rápido. No lo tenía preparado, pero se me ocurre. Bien, a ver, un momentito. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Este es el maestro. sí, Sí, maestro. este es el recorte del periódico, tal como aparece. Un momentito.
A ver, no sé por qué. No, para atrás. Aquí está. Es que parecía. Bueno, ahí está. Dice ahí, la nueva era es de América, le pertenece. El astrólogo lo sabe positivamente. Este, este continente es el elegido por el Mesías. Acuario presenta formas iguales a las cadenas de montañas en el Perú. Ese es un indicador. Perú será recibido el Mesías. En Perú será recibido el Mesías. Porque sabe que el mundo es de América. El doctor Raynaud de la Ferrier recorrerá varios países con su sotana blanca y su aire de misterio espiritual en el pecho. Y su cruz de mistinera espiritual en el pecho. En Venezuela dará referencias de adeptos. Piensa dejar establecida una colonia espiritual y vegetarianos. ¿Qué hará después, doctor? Creará toda actividad mundana y con algunos adeptos me retiraré a las altas mesetas de los Andes. Pero es necesario antes que se levante el velo que cubre las ciencias sagradas. Y el doctor Raynaud de la Ferrier, a manera de profecía, que para entonces habrá células espirituales en toda América. Se darán conferencias para dar luz a los grandes problemas de la vida, sin diferenciar de ideas ni de razas. ¿Comprende usted? Pregunta el astrólogo, etcétera, etcétera. Este es el reportero y aquí está el maestre tal como llegó a Venezuela. Aquí está. Espérame tantito, a ver si. Ahí está. Espérame tantito. Ahí está el periódico más. Es el Nacional. Del 18 de enero de 1948, aquí dice. Pero aparece el periódico el 18 porque llegó el 17, claro. Bueno, ¿algún comentario? Esa no se la esperaba, ni yo tampoco, yo no la tenía preparada. Pero con sus inquietudes y sus Maestro, investigaciones. Sí. disculpe, es muy significativo y simbólico que cuando se viene para la América, el maestre de la Ferrer se viene en barco por el agua, el mar, dejando atrás la era de Piscis, el agua. Y luego ya en Nueva York se va, digamos, a Guatemala en avión y de allí a Maiquetía. Bueno, eso es lo que observo yo. Gracias. No sé si puede ahondar usted en ese simbolismo. Sí, de hecho él llega con una camisa blanca y azul cuando llega a Nueva York y pantalón azul marino, todavía de Piscis. Pero cuando emprende ya su misión en América, empieza ya a vestir completamente blanco, con su emblema en el pecho. Ese emblema lo había mandado a hacer con un artesano, un ebanista en París, con el diseño seguramente que él le dio. Pero en fin,
Y su esposa sabía confeccionar ropa. Creo que fue la primera que le hizo las primeras vestimentas. Ujú. Adelante, sí, en Artardón. Gracias. Sí. Muy buenos días, maestro. Y buenos días a todos. Relacionado con el maestro de la Ferrier también, quería hacerle una pregunta. Creo que en diálogos anteriores usted nos aclaró que maestre solo cuando él quería usar el tratamiento de maestre solo para temas internos de la orden y el resto firmaba, y no estoy segura si firmaba Sergio Reynó de la Ferrier solo o él mismo puso doctor delante, porque entre toda su preparación unos dicen que creo que los primeros discípulos quizá le idealizaron mucho en el sentido de sus títulos universitarios. No pudo tener tantos de ingeniería, de medicina, de psicología, de astrología en tan pocos años, sino que yo creo que fue una autodidacta. En otros sitios también he visto eso, ¿no? Y que recogió la sabiduría de la humanidad hasta su tiempo y en su época, ¿no? Y sin embargo se llama doctor. Entonces aquí cuando le vamos a presentar en España, la palabra doctor se usa solo para el que tiene el doctorado en medicina. Ya sé que en ciertas partes de América se usa doctor para el que tiene estudios así a nivel general. Entonces ya le hemos anunciado como el doctor Sergio Reynó de la Ferrier en el cartel, y alguna persona ha llamado para confirmar hora y decir qué día exactamente es cuando se va a hablar de ese médico, y confunden el doctor con médico. Entonces no sé cómo, si es él el que se pone la palabra doctor, porque en unos casos se habla de que su profesión a nivel de vivir de ello era la astrología. Otros dicen que era el perfume, los perfumes. Usted creo que lo citó un día, ¿no? Pero sin embargo firma como doctor. Y aquí en Europa doctor se asocia con médico. ¿Cómo podemos aclarar ese término y usar el apropiado? Gracias. Sí. La palabra doctor no coincido con usted. Hay doctorados en muchas ciencias. PhD significa doctor en filosofía. Todos los doctorados son en haber comprendido la filosofía de fondo de una ciencia. Hay doctorados en agricultura, hay doctorados en matemáticas, hay doctorados en psicología, hay doctorados en tantas cosas, física, etcétera. En donde se usa más, un poco más fácil es en Colombia, hasta o posiblemente en Venezuela, Sí. que es como una cuestión diplomado, a ellos le llaman doctorado. Pero en la misma Europa hay niveles de maestría y hay niveles de doctorado, son diferentes niveles. Yo, hasta donde he investigado, un doctorado en la época posguerra y durante la guerra se hacían muy rápidas, que tampoco podían mantener el alumnado tanto tiempo, y había que impulsar gente que conocía profundamente las diferentes ciencias, y entonces era más fácil sacar un título de doctor. Hasta donde yo entiendo, su primer doctorado fue en Inglaterra. Posiblemente estuvo escribiéndose, como ahorita sería un doctorado por internet, allá era un doctorado por correspondencia, y posiblemente lo presentó sus exámenes a suficiencia, llegando y presentando los exámenes y aprobándolos. O sea, es muy complicado, pero a mí ese tema no me interesa tanto. Me interesa ya sus propuestas, el resultado de su preparación y sus propuestas. Si no tuvo los doctorados y escribe como escribe y propone como propone, pues está muy por arriba de todos los doctorados que yo conozco, o la mayoría de ellos. Y si sí, pues bueno, ese es el título que se cuelga ahí en una pared.
pero no es el ejercicio de las propuestas y conocimiento profundo de las cosas. Él tuvo un tema según esto, un título de doctor en endocrinología por una tesis que presentó. Desconozco, sinceramente, en la Francia y en la Bélgica de aquellos tiempos o en la general de Europa, no España, porque España estaba muy aislado del resto de la dinámica europea. A nivel, siempre fue muy autosuficiente. ¿Sí? Francia e Inglaterra todavía tenían más comunicación en temas de cultura, pero España no tanto, hasta donde yo entiendo. Puedo equivocarme. Entonces, pero es un vericuete. Está muy... A ver, ¿cuántos títulos tienes? Eso no quiere decir que vas a hacer propuestas claras y que vas a saber de fondo lo que estás proponiendo, diciendo. Disculpe, conozco gente con doctorados que no. Bueno, son gente culta y todo, pero no, pues no, lo sacas de su harina. Entonces, para mí el alcance del doctor Laferrere está en sus propuestas, no en lo que su persona o las paredes o en sus archivos tuvo de papeles. No sé si me explico. Sí. Pero en España también hay doctorados en muchas ciencias, no me vengan, no solo en medicina. La palabra doctor se usa a nivel internacional como alguien doctor, y de hecho, un doctor por oficio se dedica a la investigación. La maestría son técnicas avanzadas de una ciencia, pero ya un doctorado es la investigación en sus últimos niveles sobre ciertas especialidades. Cuando a alguna persona se le pregunta por su doctorado, se le pregunta cuál fue su tesis doctoral para saber en qué se orientó sus investigaciones y qué continúa sus investigaciones. Hay gente que tiene varios doctorados, pero son líneas de investigación que permanecen ellas por mucho tiempo. Hay doctor en Derecho, y yo lo he visto en España. Disculpen, entonces la persona que dice eso, que nada más de medicina, creo que le falta un poco de cultura, porque hay doctores en Derecho, en Sociología y en muchas cosas, ¿no? Pero no nos detengamos en eso que no es Ciencias. en ciencias en general, pero todo doctorado es doctorado en filosofía. En inglés se especifica más. PhD significa Philosopher Doctor. Philosophy Doctor. ¿Ok? Es doctorado en filosofía. De esa área de la ciencia. De esa área donde se reflexiona, se investiga y se aportan investigaciones. Un doctor está sentenciado a la investigación. ¿Es como la especialización? No, más que especialización. No, porque el doctorado tiene que aportar algo que no se haya descubierto. Es investigación. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, Muchas gracias. Está muy él se claro. presentó como R. de la Ferrier. Ahí está su firma. Como firma, pues ahí está. ¿Ok? Pero ante los medios oficiales sí se presentaba como el doctor Serra y no de la Ferrier. Pero son ya como cuestiones de papeles, pero no de propuestas significativas que la humanidad ojalá las escuche y las practique. La última, María Guadalupe. Buenos días, muy honorable Sachela. Buenos días a todos. Maestro, ¿por qué una persona puede lastimar a su propia sangre? Ayer tuve una experiencia así. De hecho, aún tengo la boca seca. ¿Por qué, maestro?
Pues porque siente que no hace lo que él quiere y que es el sentido de posesión. Ese es el tema. Un tema de posesión. Sí, adelante, Alejandra. Gracias, maestro. Sí, maestro, buenos días a todos. Bueno, nada más era un comentario, maestro, para recordarles aquí en los diálogos que el 18 de enero, el jueves, para celebrar el natalicio del maestro de la Ferrier, va a dar usted una conferencia, bueno, más bien una charla por Zoom a las 5 de la tarde en tiempo de México. Entonces, si lo pueden difundir en las redes sociales, por favor, está abierto para todo público. Y pues yo le agradezco a usted la apertura para que siempre está para apoyar y para difundir todo esto, todas las enseñanzas del maestro y la propuesta que trae. Entonces, pues eso era lo que quería comentarles para que ¿La sala es esta o es una es la sala misma. diferente? No, Va a es ser la sala de los diálogos para que la gente no esta. se confunda. Por eso, esta Sí, sala. esta Ok, misma. perfecto. Para que, Sí, sí, con su misma clave y todo, que están también todo. en el póster, está impresa. Y grabarla, maestro, para que también la podamos difundir después, por favor. Sí, yo les doy autoridad para grabarla, yo también a lo mejor la grabo. Sí. Muy bien, a Gracias. Santiago Andrés Madroñero, ya para terminar, ¿sí? Muñoz, Sí. perdón. Perdón, maestro, nada más que para que nos recuerde, ¿el cumpleaños del maestro Marchilli es hoy o mañana? Yo siempre me confundo. El 17 de enero, Ah, mañana. Gracias, maestro. sí. Era el cumpleaños de él, sí, Bueno, cumpleaños. lo seguimos celebrando. Creo que ya cuando uno se muere, pues entonces ya hasta la siguiente cuenta empieza de cero otra vez. Muy bien, Gracias, seguimos maestro. adelante. Muy bien, que pasen un bonito día, Pax. Cálido día al norte de México y en Europa también seguro que están sabrosamente frescos. A ti, maestro. Gracias. Frío, Muchas gracias, maestro, muy bajo buenos cero. días. Buenos días a todos. Muy bien, y el agua Saludos a deliciosa. todos. Muy bien. Exactamente.